tal? Muy buenas noches. ¿Qué le parece? Nos reunimos una vez más en este espacio en donde a lo largo de más de 20 años hemos hablado de lo mejor del deporte, de lo mejor de la ciencia y de lo mejor del arte. Por supuesto, hablamos de arquitectura, de pintura y desde luego de literatura y también de música. A la música le hemos dedicado en este programa muchísimos capítulos, muchas horas, y hasta nos hemos intercambiado, algunos datos. Creo haberle dicho que una de mis pasiones musicales es Vivaldi. Es más, necesito oírlo en la mañana para sentir que estoy verdaderamente despierta. Lo necesito tanto como el café fuerte y caliente. Pues, ¿qué cree? Resulta que desde hace días no me acerco para nada a Vivaldi. No he querido oírlo en ningún momento. ¿Y sabe por qué? Por culpa de un relato que se llama El secuestro. En ese relato, el personaje secuestrado, la víctima, escucha todo el tiempo, y eso es parte de la tortura a la que lo someten, a Vivaldi, todo el tiempo. ¿Se imagina qué horror? Bueno, ese relato no está separado de los restantes que integran este libro. Se titula Los que no. Fíjese muy bien, Los que no. Y quiero que vea la portada porque de alguna manera nos dice cómo está escrita esta obra. El autor es Álvaro Uribe. Es la primera vez que tengo oportunidad de entrevistarlo, de conversar con él, pero espero que haya muchas más y desde luego que hablemos de todo lo que tiene por delante por hacer. Álvaro, mil gracias por aceptar esta entrevista. Mil gracias a ti. Muy buenas noches, Cristina. Mil gracias a ti. Para mí es un privilegio poder platicar contigo. Muchas gracias. Álvaro, empezaré por decirte que yo no creo que este libro sea una novela. Está integrado por 5 capítulos y una postdata que me parece, bueno, después lo calificaré, pero es muchas cosas. Es casi por momentos un diario. Yo sí me atrevo a llamarlo novela, porque pienso que novela es prácticamente lo que diga el editor o lo que diga el autor. La novela es un espacio prácticamente sin reglas. Es muy difícil definir qué es y qué no es una novela, y en ese sentido yo diría que sí, que es una novela, porque los personajes, además, los personajes de cada uno de estos relatos, efectivamente es una novela hecha de relatos, de 5 relatos y un epílogo, una postdata en este caso, Sí. y los personajes brincan, algunos de los personajes brincan de un relato al otro, y los vemos en una faceta distinta o en una edad distinta, y eso creo que le da cierta unidad. Ahora bien, si el lector prefiere no verla como novela, yo no tampoco soy la última persona a la que le voy a decir a mi lector cómo leerme. Me puede leer exactamente como que el libro ya no es mío, el libro es del que lo compró o del que lo leyó, como en este caso tú. De repente uno pensaría que puede ser, y esto es una exageración de mi parte, que es un libro de viajes, porque vas de un lugar a otro. Hay una cantidad de viajes impresionantes, despedidas impresionantes, hay 5 personajes importantes y uno adicional, la voz de un narrador. En algún momento retas a los lectores, como en tantos otros, diciendo, ustedes pueden creer o no que soy yo, el escritor, se los dejo a ustedes. En todo caso, tú te describes como un cuentista que escribe novelas, o como un novelista que le da forma de cuento a sus novelas. Sí, eso sin duda, y de ahí pues la ambigüedad de la descripción del libro, que si es novela o que si son cuentos o que si son relatos. Insisto, no creo que sea lo esencial. Efectivamente, yo empecé tardíamente a escribir novelas. Mi primera novela la publiqué cuando ya tenía 40 años. Antes de haber publicado solo cuentos. Y la solución que encontré para ser novelista es juntar cuentos que comparten personajes y llamarle a eso novela. Efectivamente, desde mi primera novela quedó la duda de si eran relatos que alguien había juntado, efectivamente si era la obra de un novelista que fue antes cuentista. Yo me contemplo más bien como un cuentista exiliado en el territorio más o menos agreste de la novela, o si prefieres, como un mosaiquero, como un mosaiquista. Así se defines, como un mosaiquero. Sí. Y que finalmente, como los mosaiqueros, logras un mural en el que aparecen jóvenes que según tú tienen ilusiones porque tienen futuro. Me gustaría que me dijeras cuál es tu concepto de futuro y quién no tiene futuro. Yo soy una persona mayor y tengo futuro porque espero amanecer mañana.
Álvaro. Sí, claro, desde luego es una concepción relativa. Lo que yo planteo es que los jóvenes, salvo caso de un accidente, una enfermedad imprevisible, en fin, los jóvenes tienen, digamos, un joven de 20 años, tiene en principio más futuro que pasado. Claro. Digamos, tiene, si bien le va, tiene unos 60 años de futuro y tiene solo 20 años de pasado. En cambio, alguien de 60 años, 60 y tantos como yo, pues puede tener quizá 20 o si le va bien años de futuro, pero tiene mucho más pasado. Es lo que digo que es relativo. Efectivamente, todos tenemos futuro, aunque sea un segundo, todos tenemos, pero la perspectiva cambia si ese futuro ya le empiezas a ver el límite previsible, desde la juventud extrema, cuando ni siquiera piensas que va a llegar a ese límite. Es muy difícil que te imagines que alguna vez te vas a acabar cuando tienes 20 años. Acabas de mencionar indirectamente dos hilos conductores en esta obra: enfermedad y accidente. La enfermedad es fundamental, cambia completamente no solamente la vida de los individuos, sino su relación con los demás y su relación con el exterior. Y el accidente ocurre justo, no sé cómo decirlo, donde hay un cruce de caminos. Sí, es que, bueno, quizá habría que aclarar que el título Los que no, que es una frase obviamente coja, claro, una frase obviamente tónica, se refiere a aquellas personas que no lograron todo lo que podían o querían haber logrado, que no lograron ser o hacer todo lo que hubieran podido ser o hacer. Y en ese sentido se refiere prácticamente a todos nosotros. Si haces el recuento total de las vidas que conoces, incluyendo las nuestras, es dificilísimo que alguien pertenezca al club contrario, al club de los que sí hicieron todo lo que podían haber hecho. El narrador nos plantea una incógnita. En alguna de las páginas finales dice: creo que pertenezco o podría pertenecer al grupo de los que no. Después de haber escrito esta obra, ¿te consideras dentro del grupo de los que no? Bueno, quisiera, sí, por lo que te decía, Cristina, porque pienso que en términos absolutos, y la definición es absoluta, nadie hace absolutamente todo lo que hubiera podido hacer. Me halaga que creas que esta obra me podría pasar al club de los que sí, pero como tú sabes, como autora que eres también, uno siempre se queda un poquito corto, uno siempre, ya una vez terminado el libro, ya una vez puesto en circulación, uno siempre acaba pensando, caray, quizá lo hubiera podido hacer un poquito mejor por esto o un poquito más. Siempre se queda uno como con ganas de perfeccionarlo todavía un poco. Cosa que, por cierto, se puede hacer. La segunda edición todavía le puedes meter mano y darle una pulidita. Incidentalmente te cuento que por accidente vi en Cablevisión una película que me impresionó muchísimo, que es sobre el secuestro de Paul Getty. Pero hay un momento en que Getty, el viejo, a él le preguntan, pero si usted es el hombre más rico del mundo, ¿qué más quiere para sentirse seguro? ¿Y sabes lo que contesta? Más. No, más, claro. Nada más, pero lo que vale ahí es el gesto. Tenemos éxito, tienes éxito, pero quieres más. Sí, bueno, es que hemos conocido escritores que han recibido todos los premios del mundo, bueno, incluyendo el Nobel, y aún nos ves insatisfechos y aún quisieran ¿qué más quieres? Bueno, a lo mejor ¿qué quieres? Que me quieran, que me lea todo el mundo, que me aprecien. Tal vez no quieran más premios ni nada, solamente quieran cumplir con su destino, y el destino de un escritor no debe ser renunciable, o de nadie. Del de nadie, por supuesto. Y sin embargo el destino, de alguna manera me da la impresión de que como que lo vamos correteando cada quien a su destino, y siempre, como en la fábula de Aquiles y la tortuga, el destino va un paso adelante de nosotros y nunca acabamos de completarlo. Bueno, y eso es lo que constituye una vida rica. Hacemos que se cumpla el destino cometiendo ciertos errores, arbitrariedades. A lo mejor, bueno, aquí juega un papel muy importante el azar. Claro. Juegan, mejor dicho, el azar y las coincidencias. El hecho de que uno tome por una calle y no por otra puede cambiar su vida, Álvaro. Sí, y además la cambia de alguna manera irreversible, porque yo contemplo la libertad como una especie de cantidad fija, de cuenta, como si fuera dinero. Y la libertad te la vas gastando. Cada vez que tomas una decisión de esta, sobre todo una decisión de disyuntivas, de que eliges irte
por una calle en vez de por otra, ya no puedes regresarte, pero no puedes elegir no haberte ido en principio por esa calle. Te gastaste pues una parte de tu libertad en cada decisión y así debe ser, está bien que la vayamos gastando. No somos ilimitadamente libres, somos limitadamente libres, somos seres pequeños. Hay un verbo que me gusta mucho, elegir. Cada quien elige lo que quiera, pero siento, a lo mejor estoy equivocada, que hay personas que por un sentimiento de culpa eligen fracasar. Sí, bueno, esto también, a alguno de los personajes de mi novela le acaba pasando eso. Sí, de pronto te sientes incómodo con las hechos, te sientes culpable, te sientes que no has sabido aprovechar al máximo tu vida hasta cierto punto, y en vez de corregirla, puedes querer elegir el fracaso, puedes decir, bueno, ya elegí mal, lo siento, pues ya fracasé y me voy a dedicar el resto de mis días, sean los que sean, a fracasar. Hay una especie como de vocación de fracaso en algunas personas, que es tristísimo y trágico verlo, hay pero indudablemente existen para sí, que eligen antes el éxito. Hay quienes se enamoran o eligen el fracaso, hay quienes se enamoran o eligen la muerte. Está el caso, que es el caso más extremo de todos, el caso de los suicidas. Sí. El caso de los que, habiendo otras opciones, o por lo menos visto desde fuera, porque es muy difícil colocarse, si estamos vivos y hemos logrado construir una vida más o menos satisfactoria, más o menos vivible, cuesta mucho trabajo imaginarte por qué alguien, sobre todo alguien joven, se negaría esa oportunidad y diría, bueno, yo a los 20 y tantos años voy a acabar con esto y no voy a averiguar cómo sería a los 50, a los 60, no voy a darme esa oportunidad. Bueno, es un caso muy dramático, es un caso que nos culpabiliza a los que estamos cerca del suicida, porque uno siempre, los que quedamos vivos, siempre nos quedamos preguntándonos, bueno, ¿qué pude haber hecho, qué pude haber dicho para que esta persona no se suicidara? Sí, Álvaro, pero también el éxito a veces hace que la persona que lo tiene se sienta culpable ante los otros. El éxito también culpabiliza, pienso. Tengo que hacer un corte. Regreso enseguida, ¿de acuerdo? Por supuesto. Gracias, Álvaro. Déjeme recordarle que estamos conversando, usted y yo, con el escritor. Él es ensayista, es cuentista, es novelista, Álvaro Uribe. Su más reciente obra fue el pretexto para invitarlo a nuestro espacio. El título es Los que no. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si realmente cumplió todos sus sueños o ha dejado muchos por no cumplir, ha renunciado a ellos? La renuncia es otra cosa terrible. Pero en fin, Álvaro, yo creo que podemos seguir hablando de este libro de muchas maneras. Siento que por momentos pones a prueba la habilidad, no tuya, sino del lector. Le pones a prueba y le dices, tal vez dije esto, pero tal vez no lo dije, no me acuerdo, ustedes decidan, es decir, como que haces que uno se meta como parte del escritor o de la escritura. ¿Estás consciente de eso, me imagino? Sí, como no, el narrador, como recuerdas, leyendo el libro, trata básicamente de evocar la juventud, la propia y la de un grupo de 5 personas, pero más personas, que corresponde a mi propia juventud, los años 60, 70, 80 del siglo pasado, pero quien la evoca no es un joven, sino alguien, ya vamos a llamarle de la tercera edad, que desde ese punto de vista un poco más distante, un poco más irónico quizá, está evocando las ilusiones, las esperanzas de estos jóvenes. ¿Te puedo interrumpir un momento? Yo creo que todos somos hijos de nuestro tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo, lo queramos o no, en la forma de hablar, en la forma de vestirnos, aunque nos pongamos la ropa que está circulando en este día. Un escritor creo que también es hijo de su tiempo en un sentido, en cómo enfoca las situaciones y las cosas. Entonces, por eso me extraña que hayas dicho que escribías la obra desde la perspectiva de la vejez. Bueno, de una vejez, vamos a decir, relativa.
de un sesentón, ¿no? De un, ya, digamos, socialmente. De tu tiempo, naturalmente. Y de mi tiempo, claro. Porque se podría, la juventud se puede narrar desde la juventud. Digamos, una opción que tuve para narrar estas juventudes es haberla narrado desde aquella época, y se pudo haber narrado en presente, era una posibilidad. Yo elegí, o se me dio, narrarla como una vocación un tanto nostálgica y un tanto irónica, y de ahí, y el narrador además es consciente de que está narrando, pues el narrador es un escritor que puede ser o no ser mi alter ego, eso en efecto se lo dejo a los lectores, pero este escritor está siendo cómplice al lector, como bien dices, todo el tiempo le está diciendo, bueno, la verdad, esto pudo no haber pasado como lo cuento, pero finalmente, como es mi libro, yo lo voy a poner así. Si no te gusta el lector, elige tú entonces una opción distinta. Todos nos preguntamos si realmente lo que estamos contando ocurrió tal como lo decimos. Lo que pasa es que siempre agregamos un poquito más. Si cuentas un viaje en un taxi, a lo mejor es de 2 minutos y luego le agregas un poquito más que te encontraste a alguien o que viste a alguien raro. Borges decía que la memoria es fabuladora. Y creo que García Márquez decía también que el tiempo menos impreciso es el pasado. Lo que estamos recordando fue lo que vivimos o es lo que hubiéramos querido vivir. Es que la memoria efectivamente es fabuladora y en el caso de alguien que está haciendo un libro, que está haciendo un relato, una serie de relatos, pues puede ir eligiendo. Frecuentemente mi narrador dice, y entonces le dicen algo, y entonces él responde algo más o menos airado, algo más o menos, algo que le hubiera gustado decir, y luego le revela al lector, mira, la verdad es que no lo dije, pero como estoy escribiendo un libro, tengo ese derecho de ahora recomponer mi pasado y a la hora de evocarlo, modificarlo. Y creo que esto finalmente es una metáfora de lo que hacemos todos al recordar. Recordar es construir, reconstruir. Nunca recuerdas directamente el pasado, lo construyes, lo rehaces. ¿Cuáles son las obligaciones de la escritura con el presente y con la memoria? Bueno, yo creo que la primera obligación, antes que con el presente y con la memoria, la primera obligación de la escritura es ser legible, hacer un libro o un relato, una parte de un libro que merezca la pena leerse, que llame la atención del lector, lo entretenga, lo instruya, qué más quisiera uno, lo ponga a pensar, sería genial, pero de ahí en adelante yo creo que con tal de que el libro sea bueno, uno puede perder cierta fidelidad a la memoria. Si para que el libro sea bueno debo traicionar mi memoria, la traiciono sin ninguna duda. Si para que salga mejor determinada escena tengo que cambiar los hechos, alterarlos un poco porque quedarían medio farragosos si los cuento tal como los recuerdo, yo no tengo ningún inconveniente en alterarlo. Y lo mismo con el presente, ¿por qué no lo vas a modificar? Si para eso está hecho. El libro es otra realidad, es una realidad alterna, digamos, a la realidad verdadera, y tú tienes derecho a hacer lo que quieras con él. Con frecuencia hablas de los olvidos. Dice, bueno, era tal cosa, pero no sé, realmente ya se me olvidó el detalle, no sé si era vino tal o cual, estoy exagerando. Sin embargo, recuerdas que una mujer con la que te encontraste tenía una camisa verde, los ojos pintados de verde, unos zapatos amarillos, un invitado a tu fiesta tenía una chamarra de tal color, era tal hora, comieron tal cosa, fumaron tantos o cuantos cigarros. ¿Cómo juegas? ¿En qué momento necesitas de esa precisión? Y tanta es la precisión, perdón que repita la palabra, que me pregunté, ¿para hacer este libro necesitó recurrir a un diario? Porque hablas de fechas, de horarios. Sí, te contesto la última pregunta, no recurrí a un diario, lo fui hurgando mi memoria y, como te digo, inventando, alterando cuando me convenía para el flujo correcto, digamos, natural de la historia, y yo cambiaba. Y bueno, este contraste entre que a veces no se acuerda de casi nada el narrador y a veces recuerda con pelos y señales y fechas y horas. Bueno, lo que intentaría, no sé si lo logré, es darle énfasis a aquellos recuerdos que son precisos. Sí, bueno, recuerdo esto porque importa, porque no solo porque importa en general, porque me importó que viniera así arreglada esta mujer y que viniera así vestida, y como me importó, entonces sí me acuerdo. Y otras cosas que no me parecieron tan importantes, pues se me olvidaron. Porque la memoria, no olvidemos, la memoria empieza por ser atención. Uno se va a acordar
de aquello de lo que se está fijando, aquello a lo que le está prestando atención. Cosas a las que les prestas poca atención, va a ser más difícil que las recuerdes al cabo de los años. Juegas mucho con el lector. Le enseñas muchas cosas y luego se las ocultas, se las escatimas. Y uno tiene que surcir, digamos, los párrafos para volver a darles congruencia. No sé si me explico. Sí, no, y además enseñas y ocultas. Es una especie de juego de voyerista. Sí. Digamos, voy mostrando. Y bueno, mi idea es, para empezar, mantener en vilo, con cierto desbalance al lector, para que tampoco crea que ya se sabe, que ya va a ir adivinando fácilmente lo que va a pasar, sin ser una novela de aventuras propiamente dicha. Sí depara sorpresas y todos estos juegos con el lector son para irlo, tratar de, realmente son juegos. Lo que yo quiero es darse cuenta que si fuera un juego de ping pong o un juego de tenis, yo quiero aventarle la bola y que me la devuelva. Quiero mantener esta relación con el lector de, bueno, vamos a hacer juntos la novela, ayúdame. Has dicho, si supiera cuando empiezo a escribir una novela dónde va a terminar, no la escribiría. ¿No sabías en qué iba a terminar esta novela? No empezaste a gritar, encore, encore. Mira, no del todo, y lo digo en serio, lo he dicho, sí, es cierto, y lo repito ahora contigo y con la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Efectivamente, ¿tú te imaginas lo aburrido que sería? Una novela tiene cerca de 300 páginas. ¿Tú te imaginas que yo supiera lo que va a pasar a lo largo de las 300 páginas y que yo fuera como una especie de amanuense que está recibiendo un dictado? Sería aburridísimo, sería terrible, sería de veras como un trabajo de mecanógrafo, pues. Para mí la novela debe ser una aventura. Y la primera aventura de todas es la mía, de que yo tengo una serie de personajes, una serie de circunstancias, quizá avisoro, ha visto ahí de lejos un final, un posible final, pero el trayecto de cómo llegar a ese final y qué le va a pasar a los personajes, no lo sé de cierto. Insisto, si lo supiera, me pegaría yo tal aburrida que mejor ni lo hacía. Y de alguna manera sí escribo para ver qué pasa en mis libros, para ver yo mismo qué va pasando. Y además, recuerda tú que eres escritora también, uno empieza escribiendo un libro, todos estos libros de largo aliento, los empiezas a escribir un año y los acabas escribiendo 2 o 3 años después. Mientras tanto hubo vida, tu vida, te están pasando montones de cosas que necesariamente inciden en la elaboración del libro y que no podías haber previsto. También a tus personajes les están sucediendo cosas. Claro que sí. A los Tonys, a tus 2 personajes que se llaman Tony, les están sucediendo cosas. Al profesor Ramón, que es entrañable, les están sucediendo cosas. Y por cierto, ¿cuánto de realidad hay en esos personajes cuyos nombres a veces nos ocultas? O sí, los pones como el maestro que iba a dar clases en Heidelberg, o lo pones como el señor de no sé cuánto y demás. Y además, nos apartas en muchos paréntesis tus reflexiones. Mira, hay de todo. Desde luego están basados en personajes, en personas reales que conocí, pero yo me doy el permiso de juntar 2 personas en una, o de desmembrar una persona para que ponerle algunas de sus características a un personaje, algunas a otro. A otros me atengo más a lo que creo recordar, repitiendo siempre a quien nos escuche que lo que uno recuerda de por sí viene ya reconstruido. Entonces sí, hay una base, hay una fuerte base real, pero yo me siento autorizado a modificar no solo los nombres, que es lo de menos, sino a modificar absolutamente cualquier circunstancia que no convenga a lo que yo creo que debe ser un buen relato, una buena novela. Pues sí, están basados, yo les digo a mis amigos, te digo a ti, que eres mi amiga, cualquier cosa que me digas puede ser usada en tu contra en mis libros. Yo me siento dueño no solo de mi experiencia, sino de la que tú quieras compartir conmigo. Y si la compartes, la estás haciendo mía, y entonces yo la puedo poner en un libro como se me antoje. Y entonces hay conversaciones privadas, Álvaro. Bueno, esta no es una conversación privada, cosa que me encanta, en cierta manera y de otra no. Pero confío en tener una mucho más amplia la próxima vez que nos veamos o en el próximo bloque. Tengo que hacer un corte. Regreso enseguida. Regresamos. Gracias.
si termina la pandemia, si usted y yo volvemos a encontrarnos en mi estudio de Canal 11, cosa que espero ocurra muy pronto, confío en que me dirá, aunque sea retrasadito, qué le parece esta obra, Los que no. Vea que titubeo, yo le llamo novela, sigo terca en eso. Pero dígame usted, ¿le parece un libro de relatos? ¿Le parece un diario? ¿Le parece una mezcla de ensayo, cuento y novela? Ay, me encantaría su opinión. Para mí son 5 fragmentos, 5 vidas que se juntan por una serie de circunstancias. La ciudad misma las une, los lugares de moda, la enfermedad y desde luego el rock y la marihuana. Y también a veces el sexo. Muy frecuentemente el sexo. Tiene sexo. Qué puritana que no te lo dije. Tiene sexo, drogas y rock and roll. Como... Les faltaron el sudor y las lágrimas. Hay algunas lágrimas por ahí. Sí, supe de tus preferencias musicales, aprendí algunas cosas, estoy tratando de escucharlas, pues son nuevas para mí, y supe de tus preferencias literarias, de quienes han sido tus guías como lector y tus maestros como alumno de carne y hueso, Borges y Rulfo. Háblame de ellos. ¿Qué son para ti? Borges y Rulfo son, bueno, primordiales. Borges, para mí fue una especie, no sé si debe hablar en pasado o todavía en presente, es una especie de Dios, de divinidad. Mira, yo diría, pongo a Borges junto a los clásicos españoles del siglo de oro, junto a Quevedo, digamos, junto a Cervantes. Creo que de eso se dan muy rara vez. Hay siglos enteros en que no se da a alguien de ese tamaño, de esa importancia para la lengua y la literatura en que se desempeña, y Borges creo que es uno de estos. Entonces, en ese sentido ha sido mi maestro, desde luego involuntario. Lo conocí en el sentido de toparme un par de veces con él, pero las clases, las lecciones que me da, que me dio y que me sigue dando, son la lectura de sus libros, la muy admirativa lectura y a veces muy imitativa lectura de sus libros. De sus poemas, de los que poco se habla, y hay uno, no sé si estoy citando bien, que se llama Los dones, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que es un poema absolutamente maravilloso. Y bueno, a Rulfo sí tuvo oportunidad también de verlo. No diría que de tomar lecciones con él. Intenté, solicité una beca del Centro Mexicano de Escritores cuando Rulfo era uno de los tutores y desafortunadamente no me la dieron, entonces no tuve esa oportunidad de trabajar directamente con él, pero también lo leí y lo releo con devoción. Creo que hay mucho que aprenderle. Tiene la ventaja que puede tener Borges como maestro sobre Rulfo como maestro es que Borges, por decirlo así, baja sus cartas. Borges nos dice en sus ensayos, pero también en sus cuentos y también en sus poemas, nos dice qué autores está leyendo, qué autores son sus propios maestros, de manera que tú, en vez o además de estudiar la obra de Borges, puedes ir a estudiar la obra de los autores que Borges estudió y ampliarte así un universo borgesiano. Rulfo, que prácticamente no generó ensayo, no hizo más que sus maravillosos relatos, no tiene esta apertura, entonces es más un autor más recóndito, es más difícil, tienes que ir a sus entrevistas para enterarte de qué autores lo marcaron, es más difícil, digamos, deshilar la madeja de la obra de... Son 2 autores maravillosos, pero a cambio son como, ahora sí que rosa de 2 aromas. A cambio de la fascinación que te generan, te inoculan el veneno de querer o involuntariamente imitarlos. Sí, ese es un peligro grandísimo. Sí, y además, y bueno, se nota luego, son esos autores que uno piensa que los autores que son tan importantes son muy difíciles de imitar, en realidad no. Estos autores que prácticamente inventan una nueva manera de narrar y de manejar la lengua, en este caso la lengua española, por eso mismo son muy fáciles, porque puedes descifrar sus mecanismos con cierta facilidad y repetirlos. Pero tú dices que tus primeros cuentos eran pastiches de Borges y de Rulfo. Sí, fíjate, los 2 primeros cuentos que publiqué, uno era un pastiche, eso es cierto, por ejemplo, dentro lo cuento en el libro y el lector desde luego puede pensar que lo invento o no lo invento. Esto puedo revelar que sí, está basado en la realidad. Efectivamente, los 2 primeros cuentos que escribí, que publiqué,
Uno de ellos seguía muy de cerca, demasiado de cerca, a Borges, y otro muy de cerca, demasiado de cerca, a Rulfo. Y tan distintos eran, aunque los hubiera elaborado yo, que se me ocurrió la trastada de enviar esos dos cuentos a un mismo concurso de cuentos de la revista. Y ganaste. De modo que, vamos a decir, engañé, por decir, al jurado, que pensó que estaba premiando a dos autores distintos. Sí, pero hay algo muy importante y eso lo aprendí de José Emilio. Él hacía a veces pastiches por juego y él me decía también que en el pastiche hay un homenaje. Claro, hay un homenaje. Una muy buena lectura. Para poder escribir como Borges o como Rulfo, hay que haberlos leído bien. Sí, hay que prácticamente rezar por ellos, y bueno, eso fue, luego de ahí en adelante, lo que si empieza uno así, como fue mi caso, pues pasas algunos años tratando ya de despegarte de esas influencias, y espero haber llegado a un momento en que yo, cuando de repente me siento con la necesidad de hacerlo, filtro una frase que puede sonar borgesiana dentro de un relato y luego me sigo adelante con otras cosas. Ya no me siento culpable, ya siento que pasé de la mera imitación a la apropiación, a la que yo creo que... A la que uno tiene derecho, supongo, ¿no? Yo diría que hasta la obligación. Otro de mis maestros, Juan José Arreola... En Monterroso, que es muy importante. Los dos, iba a hablar de ellos ahora justamente. Pues mira, empecemos con Juan José Arreola. Dijo una vez que él no había escrito una sola línea que no hubiera escrito alguien más antes. Que es una manera buenísima de decir, yo estoy saqueando toda la literatura. Pero además, él te dijo una cosa, creo que Monterroso te enseñó, espero no estar equivocada, te enseñó a leerte como si el texto que escribiste no fuera tuyo. Sí, esa fue la gran lección de Monterroso. Ahí sí yo tuve la fortuna de... ahí sí, si no me gané la beca del Centro Mexicano de Escritores, sí me gané la beca del Instituto Nacional de Bellas Artes, que tenía un taller de narrativa, estoy hablando de los años 70, sí. Y tenía un taller de narrativa que dirigía ni más ni menos que Augusto Monterroso. Y bueno, una pregunta, en uno de estos relatos, uno de los personajes dice, hermano, nadie te enseña a escribir. ¿Es verdad? Mira, lo que yo creo es que, y lo digo también, escribir en el sentido de saber redactar con corrección, no meter patas, no caer en errores obvios, no adoptar lugares comunes sin saber que son lugares comunes, a eso sí te enseñan. Por eso subrayo redactar. Eso desde luego se aprende, y se aprende literalmente como en un taller, como los pintores aprendían a pintar, pintando, haciendo. Eso sí pero escribir un cuento bueno, pues nadie ¿cuál es la receta del cuento bueno? Escribir una novela buena. No, eso sí lo tienes que ir aprendiendo tú solo, y te ayuda muchísimo haber aprendido a leer lo que vas escribiendo como si no lo hubieras escrito tú, sino como si lo hubiera escrito alguien más. ¿Qué pensarías tú si te encontraras con ese texto que tú escribiste? ¿Cómo lo leerías y cómo lo criticarías? Eso sí se puede enseñar, pero escribir así, lo que se llama hacer un texto artístico, digamos, creo que es muy difícil que alguien te lo enseñe. Cuando empezamos esta conversación mencioné la portada, la vamos a tomar después al detalle, de este libro. Me agrada que en esta ocasión no se trate de una fotografía de los años 40 o 50, sino simplemente de un rostro que tiene en la cara una especie de círculo, de laberinto. Y tú decías que tu escritura es así, como un laberinto, como un caracol descendiente. Dicen que ese está escrito Edipo Rey. Sí, bueno, me alegraría de tener algo de parecido con Edipo Rey, por supuesto. Pero sí, la escritura, en particular la de este libro, no es lineal. No. Aunque trata de la juventud y luego la posterior madurez, en algunos casos vejez, no todos llegan hasta la vejez, de estos personajes, de estos 5 personajes centrales, 6, si incluimos al autor, no se cuenta de bloque cronológico, primero los años 60 y luego los años 70, al contrario, tiene una forma espiral semejante, ¿sí? Va volviendo, cada relato retoma algo de lo que se dijo en los relatos anteriores y lo profundiza de alguna manera. Por eso pienso yo la contemplo como un movimiento espiral, que no avanza, pues, propiamente dicho, sino que ahonda.
ahonda y va cayendo en una profundidad que a veces es muy oscura, Álvaro. Es muy triste, desolado. Pues sí, porque quiere parecerse a la vida y así son algunas vidas. Y además uno ve proceder a los personajes y de alguna manera intuyes lo que va a suceder. Lo que va a suceder, por ejemplo, con esa mujer cuyo nombre es esdrújulo y a ti te gustan los nombres esdrújulos y la ves que va a fracasar y va a acabar mal. Berta Cándano, se llama en la vida real. Yo conocí una mujer muy bella que se llamaba Gloria Cándano, no sé si te estás refiriendo a ella. No, fíjate que, Berta lo saqué de una amiga que tuve, y Cándano es un apellido que existió en mi familia, y me gustó por esdrújulo, realmente. Porque hay una canción muy bonita, En Noche Lóbrega, Galán Incógnito. Sí. ¿Sabes canciones? No, fíjate, soy muy malo para eso. Bueno, si incluyes las de los Beatles, de esas sí me sé algunas. Pero sí, digamos, además metes canciones maravillosas, pero además tu aspecto, tu vis de rockero me encantó. Sí, bueno, pues eso también deriva de una experiencia real. Entre las cosas que intenté hacer en mi vida fue tocar alguna vez el bajo en un conjunto de rock and roll. Sí. Fui un desastre y un fracaso absoluto, pero lo gocé, pero lo gocé enormemente. Realmente es uno se pone, cuando te pones a recordar si se puede objetivamente, en el sentido de imparcialmente, quise decir, más que objetivamente, cuando te pones a recordar imparcialmente tu vida, es posible que encuentres momentos que la verdad es que son muy disfrutables, no porque sean tuyos, sino porque en sí tienen de qué gozar. Bueno, y esto participé. ¿Qué más? Lo que todo mundo quiere ser, yo hasta la fecha, lo que hubiera querido ser es rockstar. El destino del siglo es Mick Jagger o Paul McCartney, ¿no? Esos son los grandes destinos. Pero además ve a Mick Jagger haciendo nuevas grabaciones y teniendo hijos cada año. Es que sí, todavía, y pegando unos saltos de este tamaño. O el último disco, McCartney, aprovechando la pandemia. Sí, precioso. Es un precioso disco. Él toca todos los instrumentos, hace todas las voces, acercanos a los 80 años. Bueno, ¿sabes por qué? Porque son profesionales. Sí, claro. Son gentes que saben que tienen una técnica, de tal manera la tienen que la pueden deshacer y convertirla en otra cosa. Y eso creo que es lo que hace un escritor. Puede contar linealmente una historia, pero la cambia. Claro, porque además, bueno, Borges le llamaba, más que técnica, le llamaba mañas, las mañas literarias. Vas adquiriendo con el tiempo y con la factura de libros, vas adquiriendo mañas y sabes, empiezas a saber cómo manejarlas. Desgraciadamente, cada vez que las manejas, no es que te vayan a servir la próxima vez. Que hayas hecho más o menos bien un libro no significa para nada que vas a poder hacer más o menos bien el que sigue. Una de tus mañas literarias, decías, era hacer que lo que dices parezca realidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Voy a hacer otro corte que es una realidad en la que también tengo que entrar. Nos vemos ahorita. Muy bien. Álvaro, una cosa lo lleva a uno a otra. Hace ratito mencionaste a Quevedo, inmediatamente me vino a la cabeza su maravilloso soneto Polvo enamorado. Yo te pregunto, ¿alguno de los personajes de este libro habría sido capaz de leerlo, memorizarlo o decírselo a alguien? Sí, por lo menos dos, yo creo. Uno de ellos debería ser el narrador. Ahora, el narrador, no digo yo siempre fui muy malo para aprenderme. El narrador confiesa su amor. Eso es muy bonito. Él lo está confesando. Pero sí, creo que alguno de los personajes sí podría ser también Polvo enamorado. Ramón. Es claro, Ramón sí tiene un legítimo, duradero amor por Fuensanta, aunque la vida lo separe por razones que no voy a contar para que la gente corra a comprar mi libro. Ramón es un enamorado absoluto de su mujer, como de alguna manera lo estuvo el verdadero López Velarde de la verdadera Fuensanta. Los personajes femeninos de la novela siento que son muy castigados. Ha de ser una novela muy buga, como me dijo alguna vez. Muy frágiles, no, les pasan
muchas cosas, se exponen demasiado. Sí, y está, eso también de alguna manera intenta reproducir, no todo, desde luego, como te digo, no todo es voluntario, son cosas que me van sucediendo y que les van sucediendo a los personajes. En este caso, no es el caso de todas mis novelas, pero en este caso, estas mujeres son, que hay muchas, prácticamente cada una de las 5 historias tiene una o hasta 2 mujeres, Sí, sí. casi todas ellas tienen un destino que se ve muy afectado por el destino de los hombres con los que están, y acaban padeciendo desgracias, fracasos, frustraciones que probablemente no les correspondían a ellas directamente. Pero eso habla de, perdón Álvaro que te interrumpa, eso habla de cierta dependencia, o de una muy grande dependencia. Dependencia, o yo prefiero verlo como solidaridad. Son mujeres que están muy comprometidas con sus hombres y al seguirlos lo siguen incluso en el fracaso, lo siguen incluso en la decepción. Entonces, bueno, efectivamente a las mujeres les pasan cosas más o menos atroces. A la mujer con la que yo más, de la que me siento más cercano, la que de alguna manera quiero más, es Fuensanta, precisamente, Claro. que ella... El encuentro de ella con uno de los amigos que van a un velorio es muy triste. Ella Sí. no queda nada de Fuensanta, queda ni siquiera la ceniza de Fuensanta, no queda nada. Y ella misma lo dice, no es que Fuensanta está muerta, yo ya no soy esa persona. Ella está consciente de haber sido cuando era joven, ella representaba, vamos a decir, el ideal femenino para muchos hombres, no solo para su pareja, sino para otros. En este caso, el narrador mismo de la historia está enamorado de ella también, y de pronto ella, no voy a contar por qué, pero en fin, la vida la lleva a perder esta magia que tenía y se convierte en una mujer, en un ser humano relativamente ordinario que pierde todo este encanto radical que tenía. Hay magia, pero también hay un realismo brutal. Por ejemplo, en el primer relato, en el secuestro, y en el último, y creo que en todos, Álvaro. En todo, sí, claro, desde luego es una novela, yo sigo llamándole novela, ¿eh? Tú llámale, yo le llamo novela, pero si tuviera que clasificarla, que también el ánimo clasificatorio no va demasiado conmigo, pero vamos a suponer que cedemos un poco. Bueno, esto es una novela realista, fantástica, histórica. ¿Qué tipo de novela es? Yo diría, sin duda es una novela realista, ¿sí? Es una novela que trata de presentar la realidad de determinado modo. Lo que yo creo que tiene de diferencia con el realismo más tradicional, vamos a decir, con el realismo como lo practicaba Flaubert entre los franceses, Gamboa entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en muy buena medida está en el manejo que hace el narrador de la historia, que siempre está de alguna manera bajando sus cartas, está haciendo saber que esto es una narración, y además una cosa muy importante, el narrador no es en modo alguno omnisciente, no es de estos narradores que sabe todo lo que piensan y sienten sus personajes, es un narrador que está metido en la historia y que solo sabe lo que los personajes le dejan ver o le cuentan. Fuera de eso, y en ese sentido es un realismo muy sesgado, puesto que no tiene la amplitud de miras que puede tener el realismo tradicional de siglos. El grado a que llegas en el realismo, es decir, tus personajes les pasan cosas físicas horribles, se ven expuestos al ridículo, hacen tonterías y lo hacen públicamente delante de todos. ¿Será por eso que han dicho que tú torturas con mucha precisión a tus personajes en esta novela concretamente? Alguien me dijo eso, yo ya me sentí como el torturador serial, ¿verdad? Porque además son 5 personajes. Pues sí, yo la única disculpa que puedo tener, bueno, primero es que son destinos perfectamente posibles, que el narrador narra, pero no necesariamente crea y genera. Si te fijas, el narrador sí está contando, pero él mismo no está apuñalando a nadie, ni enfermando a nadie. No, el narrador es como una especie, perdón por la comparación, bueno, a mí me gusta, pero no sé qué te parezca a ti, de director de orquesta. Cada instrumento tiene su propia voz. Él lo único que hace es escucharlas y coordinarlas. Sí, es lo que yo creo, por eso creo que en el fondo no es un torturador, sí está contando acerca de la tortura, pero no es alguien que esté torturando, simplemente puede ser cruel, pero lo que yo digo que
doy como disculpas si necesitara disculparme, es que también es muy cruel consigo mismo. Cuando el narrador le toca, hacia el final ya del libro, le toca hablar de sí mismo y lo cuenta con la misma crudeza que lo que contó todo lo demás. Cuando le toca ser instrumento, para usar tu imagen que me gustó mucho de director, él también toca su parte, y su parte es triste como la de todos los demás. Hablando del narrador, a quien yo relaciono, lamento decirlo, o perdón por decirlo, contigo ineluctablemente, hay un canon de tu escritura. Aquí se siente. Dices lo que haces y lo que no haces, lo que uno puede hacer o hasta qué extremos puede llegar. Y eso es muy importante. Yo aprendí mucho y te lo agradezco. No, te agradezco mucho a ti tu lectura. Sí, el narrador, desde luego, se parece a mí, entonces pues, te das todo tu derecho de pensar que es idéntico a mí. Se parece demasiado a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? De alguna manera sí me representa en la novela, con esta salvedad de que si necesité tergiversar algo para el mejor desarrollo incluso de una frase, no solo de todo el relato, lo hago sin ningún compromiso de decir mi verdad mía, ¿no? ¿Tienes autocrítica? ¿Eres autocrítico? Yo creo que sí, diría que en extremo. Me cuesta mucho trabajo avanzar, por eso, si te fijas, bueno, no es que no tenga libros, ya tengo 15, pero para el tiempo que llevo escribiendo, pues podría tener 30, o sea, si no fuera autocrítico, creo que publicaría mucho más y no solo publicaría, escribiría mucho más, pero me cuesta trabajo avanzar, frase por frase voy reexaminándola y voy tachando, y casi, bueno, otro de mis maestros, que no venía a cuento en esta novela, pero que mencionó en esta entrevista, es desde luego José Emilio Pacheco, y José Emilio me enseñó a que no se trata de escribir, sino de corregir, ¿no? Entonces, él eso decía y eso hacía. Hay que corregir mucho más de lo que uno escribe. Bueno, ya que lo mencionas a él, te diré que también como tú odiaba, o como el narrador odiaba el temperamento artístico. Nada le molestaba más que alguien se pusiera en plan de escritor o de artista y levantara la ceja y pusiera la mano así para que vieran que estaba pensando. Tú lo dices. Y eso es muy bonito. Amo el arte, pero detesto el temperamento artístico. Sí, y además casi no falla. Es rarísimo que alguien con temperamento artístico sea un buen artista. Puede haber excepciones, pero es muy raro. Y además hay otra cosa que tú mencionas. En algún momento, uno de los personajes habla demasiado de su escritura y termina por no escribir. Sí, que eso también es otra de las lecciones que hay que dar y darse. Está bien hablar de libros, particularmente si son ajenos, ¿no? Si vamos a hablar de los buenos libros, claro, esa es una conversación esencial para la amistad, pero hablar de los propios y pasarse regodeando, y peor aún, porque hablar de los propios que ya escribiste es muy inmodesto, pero por lo menos ahí están, pero pasarse la vida hablando de los libros que vas a escribir es una forma de suicidio literario porque no los escribes nunca. Hay una persona muy querida, por cierto, que escribió 57 páginas de la novela de 1000 que iba a escribir, y muchas veces creo, o a lo mejor me estoy imaginando y lo estoy inventando, muchas veces leyó públicamente, porque se usaban las lecturas en grupo, ¿te acuerdas? Esas 57 páginas y nunca pasó de ahí. Sí, yo creo que no hay, yo ejerzo una superstición, porque es eso, también es supersticioso, no tengo manera de probar que es así, pero yo sé que si hablo del libro que estoy escribiendo, no lo voy a escribir. Yo sé que se me va a ir en wiri wiri, se me va a ir en pura palabrería, y tiene que ser, para empezar, algo íntimo, algo que me está pasando por lo pronto a mí y que yo solo vaya descubriendo. Si lo revelo, siento que ya lo regalé, lo arruiné. Álvaro, en uno de los relatos abundan los paréntesis y las mayúsculas. Las mayúsculas con que se identifican los personajes cuya identidad queda oculta. Sí, este es el relato que podría ser central, que se llama Le Petit Rimbaud. Aquí es maravilloso, es un relato maravilloso. Bueno, es un relato sobre poetas, con todo lo que yo puedo pensar de los poetas en el sentido de la gente que tiene temperamento artístico y que dice que escribe poesía. Este es un relato quizá donde más dejé ir un poco mi crueldad y preferí no identificar más que uno de los poetas, que es el protagonista del relato. Ese sí tiene un nombre y un apellido, y los demás
todos se llaman poeta, a manera de burla. Esto sucedía, no sé si todavía los jóvenes sean así, pero en mi generación y en generaciones anteriores, a los que eran poetas les decían, oye, poeta, y para acá, poeta, como si fuera un título honorífico, como si fuera licenciado o doctor. Alguien me decía que en Nicaragua eso pasaba, bueno, donde hay magníficos poetas, ¿no? Sí, ¿Cómo poeta? ¿Cómo estás, poeta? Es un título maravilloso, pero no sé, no necesitas ostentarlo demasiado. No. Decías, hablando de la poesía, que es más fácil escribir un mal poema que un mal cuento o una mala novela. El esfuerzo es enorme y el resultado es malo. Es triste, ¿no? Es tristísimo. Y lo que yo quiero decir se refiere sobre todo a la extensión. Un mal poema suele tener unos cuantos renglones cortados. Como el de tu personaje, ¿no? 2 renglones. Un mal cuento, por malo que esté, tiene que tener 2, 3 páginas de algún personaje, y una mala novela por menos de 120 páginas, ¿no? Entonces es muy difícil escribir una mala novela y muy fácil comparativamente escribir una Álvaro, novela. El tiempo se nos ha ido volando. Estoy muy agradecida por esta entrevista, por esta conversación, por lo mucho que disfruté de este libro, que me parece uno de los mejores que he leído en los últimos años, en los últimos muchos años. Se titula Los que no. No sé si pertenezco al grupo de Los que no, pero tengo la fortuna de que me gusten muchas cosas hermosas, la literatura, las flores, la música. Me quitaste a Vivaldi por unos días, pero a cambio, y te lo agradezco mucho, me devolviste a Mahler. Muchas gracias. No, te lo agradezco mucho tu invitación. Muchas gracias por tu lectura también. Hasta muy pronto. Hasta pronto, conste. Gracias.